Ejemplo de modos normales en el espacio de Hilbert. Usando el formalismo de los espacios vectoriales de dimensiones infinitas, vamos a solucionar un problema de mecánica clásica. El problema de una cuerda atada en sus extremos, tensa, y en la que se le ha perturbado para que tenga una deformación, como se ve en el dibujo de la derecha. Entonces, suponga una cuerda, escribimos de longitud L, atada a sus extremos, en sus extremos, como se muestra en la figura de la derecha. Ahora, la ecuación que gobierna el movimiento de un sistema como este se puede deducir mediante un análisis de infinitesimal, de la ecuación de Newton local, etc. Pero no lo vamos a hacer aquí. Se puede demostrar que la ecuación que rige este movimiento sería, la ecuación es una ecuación de onda unidimensional, donde decimos esto, que la derivada segunda de psi de x tilde de t tilde, le pongo la tilde para demostrar, porque voy a definir otra variable que va a ser adimensional a la que no le voy a poner tilde. Y como no quiero cargar el tilde, pues mejor se lo pongo a la que tiene unidades. Entonces, derivada segunda de x tilde. Esto es igual a 1 sobre una cantidad que voy a escribir al cuadrado porque es positiva y que tiene unidades de velocidad, por eso le voy a poner velocidad. Tiene que ser, ¿no? Para que quede compatible, porque aquí va a haber una derivada segunda del tiempo. Donde aquí esta psi de xt lo que significa es qué tanto, por ejemplo, si este es el valor, de ejemplo, este es la x, esta es la x, lo que significa psi de xt es qué tanto está separado la cuerda de la horizontal. O sea, esto es psi de x a algún tiempo t. Y la función psi de xt lo que nos da es a algún tiempo t cuál es el estado de esta cuerda en todos los puntos de 0 hasta L. ¿Verdad? Y entonces esta función caracteriza el estado de la cuerda. Esta función psi de xt. Entonces primero, bueno, aquí sería t tilde, ¿no? Entonces lo primero que podemos hacer es hacer adimensional esta ecuación. Como siempre, utilizando el teorema Pi, que nos dice que cualquier ecuación de la física se puede escribir de manera dimensional. Entonces, pedimos que la x tilde se puede escribir como alguna variable x adimensional veces las unidades A0, que son unidades de distancia, y el t tilde que sea igual a t veces tau con unidades de distancia. Entonces, y lo que estoy pidiendo es que x y t sean adimensionales. Si sustituimos, utilizando la regla de la cadena que nos dice que si debemos a derivar con respecto de x tilde, podemos hacer la derivada con respecto de x por la derivada de x con respecto de x tilde, y la derivada de x con respecto de x tilde podemos despejar de aquí la x y nos va a quedar es igual a x tilde sobre a0, y eso nos daría 1 sobre a0 por la derivada con respecto de x. Por tanto, la segunda derivada daría un 1 sobre a0 cuadrado. Análogamente, la derivada con respecto de t tilde sería 1 sobre tau por la derivada con respecto de t. Sustituyendo esto acá arriba en la ecuación, nos quedaría que esto es 1 sobre a0 cuadrado por la derivada segunda con respecto de x al cuadrado de la psi de xt igual a 1 sobre la v cuadrada por 1 sobre tau cuadrada de la derivada segunda con respecto de t cuadrado de psi de xt. Y ya es lo mismo, nada más que escrito de forma dimensional. Podemos pasar la a0 para este lado y pedir, nos quedaría así, ¿no? Derivada segunda con respecto de x al cuadrado de la psi de xt sea igual a una cantidad que es a0 sobre a0 cuadrado sobre tau cuadrada sobre la velocidad al cuadrado por la derivada segunda de psi de xt
con respecto de t cuadrado. Y podemos elegir a0 y t tau cuadrada que sean unidades tales que hagan 1 el coeficiente entre el paréntesis cuadrado, el cociente cuadrado, lo hacemos igual a 1. Entonces tenemos este resultado que nos dice que entonces la ecuación que nos resulta es la derivada segunda de psi de x, t con respecto de la posición al cuadrado es igual a la derivada segunda de x, t con respecto del tiempo adimensional al cuadrado, donde aquí ya no tiene dimensiones esta ecuación. Entonces vamos a llevarnos estos resultados a otra hoja porque vamos a resolver esta ecuación. Listo. Entonces vamos a otra hoja. Y la ecuación que lo rige es esta. Ahora, esta ecuación que está aquí, yo la puedo escribir como si fuera una ecuación en la notación esta de Dirac, ¿verdad? Y puedo pensar lo siguiente. Primero puedo pensar que la derivada segunda con respecto de x al cuadrado de la posición x, pero psi de xt sería la x de el tiempo, ¿no? Y esto es igual a la derivada segunda con respecto de t al cuadrado del vector x con el psi de t. O sea, lo que estoy diciendo es que el estado de la cuerda está contenido en algún ket, que es función del tiempo, y cuál es la altura de esta cuerda en algún punto, no es que más que la proyección de x, del punto x, del estado, digamos, el vector x, en el estado t. Así. ¿Verdad? Entonces, esta ecuación que está aquí, lo puedo escribir entonces como que hay un operador y es igual a este que está aquí desde la izquierda. Entonces, podemos decir que vamos a escribir el problema de la siguiente forma. Voy a poner primero la derivada aquí segunda del tiempo, que sería la derivada segunda con respecto del tiempo al cuadrado o podemos poner la derivada temporal, ¿verdad? De este ket. Le voy a poner parcial porque no hay más derivadas, pero bueno, voy a ponerle parcial. Pero es la evolución temporal básicamente, ¿no? De psi de t. ¿Cómo cambia este en el tiempo? Sería igual a algún operador omega veces el psi de t. ¿Y quién es el operador omega? Es este operador que está aquí arriba, que es el que deriva dos veces en el espacio, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir lo siguiente. ¿Quién sería este omega? En este caso, omega tiene que ser el operador que deriva dos veces en el espacio, o sea, es la d cuadrada, pero nosotros sabemos que la derivada cuadrada no es un operador hermitiano, nos interesa escribirlo en términos de un operador hermitiano, y sabemos que el menos i veces el operador k es que es hermitiano, y entonces esto le podemos poner al cuadrado, pero el i nos saldría un signo menos, entonces hay que ponerle un menos aquí afuera. Sí, porque aquí el d es igual a menos i veces k, entonces d cuadrado sería esto, que sería igual a menos k al cuadrado. Listo. ¿Verdad?
ese es el operador. Entonces mi ecuación en abstracto, en la ecuación notación de Dirac, sería el siguiente. Sería la derivada de... ¿Cómo sería aquí? Sería derivada segunda con respecto del tiempo al cuadrado de psi de t igual a menos k cuadrado, que es el operador que deriva hermitiano, psi de t, así. Entonces voy a borrar estos pasos intermedios para quedarme con la versión de la ecuación de onda de arriba en Entonces, fíjense que tengo o sea, este ket evoluciona en el tiempo y el que genera la evolución temporal, pues es este operador que es el menos k cuadrada. Es decir, y bueno, queremos encontrar la solución dada alguna condición inicial, porque siempre nos tendrán que haber dado alguna condición inicial, ¿no? Entonces, solucionamos esta ecuación. Si sabemos la condición inicial, es decir, necesitamos saber cuánto vale el ket psi a t igual a 0, o sea, la psi de x, 0, y también cuánto vale las velocidades psi punto de t igual a 0 es psi punto de x, 0, donde esto lo que significa es la derivada con respecto del tiempo de la psi de x, 0, ¿no? Bueno, de x, t, perdón, evaluado en t igual a 0. Listo. Entonces queremos resolver este problema, y para resolverlo lo que vamos a hacer es utilizar el mismo enfoque que utilizábamos cuando teníamos las dos masas que oscilan, o sea, el ejemplo de modos normales, nada más que ahora en el continuo. Entonces la receta va a ser: primero vamos a 1, encontrar la base que diagonaliza acá, porque en esa base K va a ser diagonal y este sistema va a aparecer desacoplado, porque fíjense que al poner una derivada espacial estamos mezclando la posición algún X con la posición inmediatamente antes e inmediatamente después, por la segunda derivada, ¿no? Entonces, si lo pueden ver eso, ¿no? Porque acuérdense que la derivada, que es, al fin y al cabo, la derivada con respecto de X de alguna función psi es igual al límite cuando h tiende a 0, está tendiendo a 0, pero digamos es diferente de 0 exactamente, entonces es la psi de x más h menos psi de x sobre h. Entonces, el valor de la derivada de psi de x depende de la función un poquito después. Y entonces es no diagonal, digamos, el operador derivada espacial es no diagonal en espacio, porque mezcla con la posición inmediatamente después. Entonces queremos diagonalizar, ¿no? Y entonces vamos a encontrar la eigenbase del operador K. Entonces primero solucionamos el problema de eigenvalor para acá, para el operador omega, ¿no? Porque es el que mezcla, ¿no? El que no es diagonal. Luego que tengamos eso, de ahí solucionamos el problema, la ecuación ya diagonal en el tiempo, porque cuando la ecuación esta se vuelve diagonal, mezcla la posición, digamos, algún elemento ket con el mismo ket en el tiempo, entonces se vuelve una ecuación en coeficientes, que es una ecuación diferencial en el tiempo ordinaria, que puedo solucionar de manera diagonal. Y ya que lo tienes de esa manera, podemos construir el propagador, que era digamos, el operador que evoluciona en el tiempo, los kets. Construimos el propagador, y ya que tengamos el propagador, que es el operador que lleva desde algún tiempo 0 hasta algún tiempo t,
el estado del sistema, la aplicamos, ¿no? Aplicamos el propagador a la condición inicial. Eso es un poco lo que podemos hacer siempre cuando veamos la ecuación de Schrödinger. Va a ser algo muy similar a esta, donde va a mezclar las variables espaciales con las variables temporales. Entonces, lo que casi siempre uno quiere hacer es encontrar la base que diagonaliza el operador espacial, ¿no? Que sería las veces del omega. Y ya que lo tienes en esa, resuelves la ecuación nada más en el tiempo, y luego escribes el problema, ya escrito en esa base, construyes el operador de evolución temporal, o el que me evoluciona los kets de un tiempo t a un tiempo t', y con eso puedo conocer la dinámica completa del problema. Y eso es lo que vamos a hacer también en mecánica cuántica. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando ya tengamos la ecuación de Schrödinger, que se parece a esta en el sentido de que es una ecuación de onda. Entonces sí trae las derivadas, al menos en no relativista, las derivadas segundas espaciales, pero en el tiempo es lineal. Pero eso lo vamos a ver, digamos, en los siguientes videos. Entonces, pero digamos, la filosofía, el enfoque es más o menos el mismo. Tengo una ecuación y me conviene primero pasarla a la base donde la ecuación es diagonal y solamente me queda la parte temporal. Entonces, pues hay que solucionar el problema de eigenvalor. Vamos a hacer el problema de eigenvalor para el operador K. Bueno, entonces vamos a hacer el problema de eigenvalor para el operador K. Vamos a ponerlo en otro color. Problema de eigenvalor para K. O sea, lo que estoy pidiendo es que K cuadrada aplicado en algún ket que voy a llamar phi de K, ¿les parece? Y le voy a poner algún eigenvalor, que le voy a poner K cuadrada a ese eigenvalor. No, fíjense que no estoy restringiendo aquí que sea digamos, el K sea positivo o negativo, porque bien podría ser K imaginario. El que sí tiene que ser real es el K cuadrada, ¿no? Entonces está todo bien, porque el K mayúscula cuadrada pues es un operador hermitiano, aunque realmente ni eso, ¿no? Pero bueno, entonces este sería phi de K, así. Entonces este sería el eigenvalor, el problema de eigenvalor, ¿no? O sea, necesitamos encontrar quiénes son los números que pueden reemplazar la aplicación del operador sobre algunos vectores que son los eigenvectores, que son esas direcciones preferenciales que para el operador K se mantienen invariantes y solamente cambian a lo más de escala. A ver, voy a borrar aquí. Listo. Bueno, entonces, vamos a proyectar este problema en la base de posición. Entonces voy a copiar esto aquí. Y proyecto en posición Bueno, entonces podemos introducir aquí la identidad de las X', y sería X con el operador K cuadrada. Voy a poner la integral aquí a la izquierda, de X' por la X' proyectada en el phi de K, y eso sería igual a, pues puede pasar aquí directamente porque el K es una constante, sería K cuadrada por la psi de K de X, donde hemos definido pues de manera implícita que el ket phi de K proyectado en la dirección X va a ser el coeficiente phi de K de X. Ahora, este elemento de matriz del operador K cuadrada pues sería el elemento de matriz, pues acuérdense que K es menos I veces la derivada con respecto de X, entonces K cuadrada sería menos
pues eso al cuadrado, que esto sería menos, y veces al cuadrado pues es el menos, la derivada segunda con respecto de x al cuadrado, prima al cuadrado, todo esto multiplicado por la delta de x menos x prima. ¿Ah? Eso así sería. Y acá tendríamos la psi, perdón, la phi de k de x prima. Y la delta se va a ir con la integral y nos quedaría finalmente que la ecuación, esto implica que menos la derivada segunda con respecto del espacio al cuadrado, puedo ponerlo, sería x, ¿verdad? Porque es x prima x, de la phi de k de x, o sea, el coeficiente del Eigenket debe de cumplir un criterio de curvatura, que es una ecuación diferencial, que es esta. O sea, para que este ket diagonalice el operador segunda derivada, debe de cumplir este criterio de curvatura. Que si se fijan, lo que estamos pidiendo es que la derivada segunda en todo punto de esta función debe ser igual a esa misma función multiplicada por un menos k cuadrada. Esto es la solución, o sea, esto lo puedo hacer por la solución, la ecuación característica, o sea, proponer una ecuación en exponenciales y encontrar los coeficientes exponenciales que solucionan el problema y darse cuenta que esto se puede solucionar por exponenciales imaginarios, ¿verdad? Porque tiene que sacar el signo menos este que está aquí. Pero la solución general es la de oscilador armónico. Pues sería la siguiente. La phi de k de x sería igual a veces coseno de kx más b veces seno de kx. ¿Verdad? Porque si lo pueden hacer sustituyendo, o sea, si yo agarro el coseno, lo derivo dos veces, sería derivada del coseno da seno, derivada del seno da menos, perdón, derivada del coseno da menos seno, derivada del seno da coseno, entonces da un menos coseno, y saca el k, entonces precisamente soluciona, y también el seno, y cualquier combinación lineal de ellos también es solución, y ya, ¿no? Entonces, A y B son constantes arbitrarias a determinar. Lo que sí necesitamos aplicar es que, acuérdense que la cuerda está atada a los extremos. Entonces, como la cuerda está atada a los extremos, esto implica que la phi de k de x igual a 0 debe ser igual a la phi de k de x igual a L y debe de ser 0. O sea, la función, la eigenfunción, como va a ser un estado posible de la cuerda, necesitamos restringirnos a solamente aquellos estados que representan un estado físico válido. O dicho de otra forma también, porque acuérdense que pedíamos nosotros que el término de frontera, es decir, la función conjugada por la función, tenía que evaluar, digamos, este término, ¿no? Que decíamos que cuando hacemos la función de una k con la función de k', ¿no? en los extremos, en este caso sería de 0 a L, debe ser igual a 0. Entonces tiene que haber condiciones de frontera, ya sea periódicas o que se anulen las fronteras. Y ese es equivalente a lo que estamos pidiendo aquí. Pero bueno, podemos justificarlo físicamente de que la cuerda está atada a los extremos y entonces tiene que anularse en 0 y en L. Ahora, en 0, anular en 0, si yo evalúo phi de k en x igual a 0, pues me daría, el coseno de 0 es 1, sería a, más el seno de 0 es 0, y entonces a tiene que ser igual a 0. Entonces esta solución es 0 por condiciones de frontera, porque tiene que anularse. Por otro lado, fíjense que tiene que anularse también en x igual a L, o sea, phi de k, ya nomás nos queda el b, ¿no? De b veces seno de KL debe ser igual a 0. Aquí no podemos hacer el B0 porque entonces nos quedaríamos con solamente la solución trivial, que si bien es válida y evidentemente soluciona la ecuación, no nos reproduce para nada la dinámica. Entonces nos interesa, no podemos anular el B. Entonces tenemos que anular el seno en L. Y para que se anule, como la L es constante, lo único que podemos hacer es que el KL tiene que ser una raíz de la función seno.
Y nosotros sabemos que las raíces de la función seno son npi, porque es donde se anula la función seno. Entonces, npi es igual a k por L. L está fija porque es, digamos, viene del tamaño del sistema, pero k, pues, en realidad es libre. Entonces, de todos los eigenvalores posibles, debido a que hemos restringido a que la cuerda se termine en L y se anule en L, no todos los eigenvalores, no todos los k's que aparecen en esta ecuación son válidos, sino solamente aquellos k's que satisfacen esta ecuación. Esto es, digamos, este tipo de situación, digamos, cuando la condición de frontera nos restringe los eigenvalores posibles de mi problema de eigenvalor, decimos que hemos cuantizado. Porque de ser un número k, que es, digamos, es un continuo, es un conjunto no numerable, ahora sí lo volvemos numerable, entonces podemos contar, podemos cuantizarlo, ¿no? Entonces, el k no puede ser cualquiera, vamos a poner un k subíndice n, tiene que ser aquellos k que sean npi sobre L. Y entonces, las funciones son las phis ya no van a ser phis de k, les voy a poner phis de m's o de n's, porque el n es realmente el que caracteriza esto. Son funciones que son b veces seno de npi sobre L por X. Estas son las funciones, esas son los coeficientes de los eigenestados de k cuadrada cuando la cuerda mide una distancia L. Entonces estas son las eigenfunciones. Ahora, falta todavía determinar quién es B. La constante B se puede determinar por normalización. Entonces vamos a pedir, voy a llevarme este resultado y lo ponemos en otra hoja. Pedimos normalización. Entonces, ¿qué significa normalización? Que acuérdate que la integral de todo, sobre todo el espacio, en este caso es de 0 a L, de la función phi de n de x conjugada, pero como es real, pues no importa, ¿no? Pero la voy a poner conjugada, pero después con la phi de alguna m de x, algún otro número entero, diferencial de x, pues sea la delta de Kronecker de n con m. Entonces, cuando son iguales, si n igual a m, esto, por ejemplo, sí se cumple, ¿no? O sea, digamos, esto lo pueden demostrar, de hecho, de tarea, ¿no? Mostrar que, por ejemplo, si n es diferente de m, primero, sería la integral de 0 hasta L de seno de n pi L x y seno de m pi L x, diferencial de x. Esto da 0 si n diferente de m. Ahí puede mostrarlo. Lo podemos hacer creo que por partes, pero traten de hacerlo. Pero lo que voy a hacer ahora es buscar, bueno, aquí estaría la constante esta b cuadrada, ¿no? Que en principio esta puede depender, bueno, aquí está una b cuadrada. Si esto es módulo cuadrado, o sea, b cuadrada, ¿no? Pero puede depender, en principio esta b podría depender de n, pero bueno, en este caso no va a depender y está bien así lo que puse abajo. Ahora, si son iguales, si n igual a m, tendría que ser igual a 1 esta expresión. Entonces la integral desde 0 hasta L de b módulo cuadrado de seno de n pi sobre L x, todo esto al cuadrado diferencial de x, esto es igual a 1. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer esta integral. Esto es b cuadrada. Esta la pueden hacer con una identidad, ¿no? Que nos dice que el seno cuadrado se puede escribir como el seno por coseno. Pero yo me sé la fórmula de esta, que la pueden buscar en tablas.
creo que esta es b módulo cuadrado. Y la puedo escribir así, hay otra forma de escribirlo, pues 1/2. O sea, la que yo me sé, digamos, esa es la que más bien voy a poner la fórmula para que y luego la aplicamos, ¿verdad? O sea, yo sé que la integral de seno cuadrado de teta, diferencial de teta, desde a hasta b, digamos, es igual a 1/2 de teta menos no me responde esto, déjenme un segundo. Menos como que ya no me respondió el lápiz. A ver, déjenme, porque no quiero volver a empezar. Podemos copiar esto así y lo vamos a llevar a otro programa, ¿no? A ver si así responde. Ajá. Bueno, vamos a ver otro programa porque si no, no voy a terminar. Es la segunda vez que intento hacer este video. Ok. Estábamos con... Vamos a pegar... Yo creo que vamos a tener que parar este video aquí porque no puedo escribir. Ahí está, ya, listo. Perdón, entonces 1/2 de teta menos 1/2 de seno de teta por coseno de teta desde A hasta B. Esa es la fórmula que yo me sé, ¿no? Entonces podemos utilizarla acá y sería b cuadrado por... primero hay que cambiarle, hay que hacer cambio de variable, ¿les parece? Entonces vamos a definir como teta igual a npi x entre L, de tal forma que esta integral quedaría la integral desde cuando x vale 0, pues teta vale 0, y cuando vale L, teta vale npi. La función seno, esto va al cuadrado, ¿no? La función seno va a quedar seno de, pues eso sería teta al cuadrado, y el de teta, aquí va un dx, el diferencial de x de teta es igual a npi sobre L diferencial de x. Entonces esto es igual a L sobre npi diferencial de teta. Entonces, esta integral, b módulo cuadrado por la integral de 0 hasta L de seno de npi sobre L por x al cuadrado diferencial de x es igual a b módulo cuadrado por L sobre npi, que multiplica, ahora sí me queda la integral que tenía, entonces 1/2 de teta menos 1/2 de seno de teta por coseno de teta de 0 hasta npi. Esa fórmula la pueden demostrar, les digo, utilizando la entidad trigonométrica, de poner como 1/2 del seno, pero bueno, y esto es igual a b cuadrada por cuando vale el seno, se elimina cuando vale seno 0 y npi, entonces este término se elimina, y el otro sería cuando vale npi, pues da npi sobre 2, cuando da 0 pues da 0, entonces y npi con npi se elimina, y entonces nos da que esto da L sobre 2, creo. Y eso tiene que ser igual a 1. Entonces podemos elegir b, que digamos con cualquier fase, pero la elegimos real más fácil, y pedimos que b sea igual a la raíz de 2 sobre L. Y entonces el coeficiente del eigenestado enésimo sería igual a raíz de 2 sobre L por el seno de npi Lx. Creo que eso sería así. Estas son las eigenfunciones, o sea, el coeficiente de la eigenfunción de la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa es que si yo tengo, digamos, puedo dibujar otra vez mi, digamos así.
tengo la cuerda. Y puede tener la cuerda, por ejemplo, con n igual a 1. Si n igual a 1, la eigenfunción, ¿qué sería? Raíz de 2 sobre L de seno de pi x sobre L. Y la solución, digamos esta, sería pues una función seno que cuando la x vale L, esto sale seno de pi. O sea, es como de 0, el seno desde 0 hasta pi. Y entonces esa sería, pues, voy a poner un color, sería el azul. Como la primera parte del seno, ¿no? Así. Si lo hubiera dibujado bien. Con altura máxima, cuando la de esta vale, el x vale 1/2 de L. Esto vale pi medios. Y esto vale 1, entonces aquí vale raíz de 2 sobre L. Ahí está máximo. Por ejemplo, si la función fuese con el 2 sobre L con seno de 2pi x sobre L, entonces la función sería una función, voy a poner aquí abajo, es el segundo egenestado de la cuerda, sería, voy a poner en verde, y sería una función que también llega hasta el mismo valor, digamos hasta raíz de L sobre 2, porque va de 1 a 1, pero ahora la función seno hace digamos, es todo el ciclo de la función seno, y sería así. Y digamos, ya voy a buscar más la tercera, ¿no? L por el seno de 3pi x sobre L. Yo ahí les puse, voy a poner, hay videos en la red, búsquenlo, hay una de unas guitarras, hay uno de unas cuerdas que creo que se llama como hilo de algodón, algo así, búscalo en YouTube, y donde se ven estos modos normales de una cuerda vibrando de una longitud L, y cómo podemos encontrarlos variando la L, etc. Y bueno, en esta otra sería pues 3 veces, y sería algo así. Tendría que tener 3 nodos, ¿verdad? Ajá, no, sería al revés, sería... No sé cómo los hice, pero por aquí. Ajá. Sería una función que sube, baja aquí. Todas se supone que suben a la misma altura, ¿no? Ahí está. Y esa sería la de 3. Y así, ¿no? Todos los n modos. Esas son los eigenfunciones del operador k cuadrada para la cuerda. O para una, desde 0 hasta L. Bueno, pero no hemos terminado. Entonces, ya que encontramos la base, ¿no? Vamos a suponer que tenemos la base n, tal que si yo la proyecto en la posición, me da pues esta función que sería raíz de 2 sobre L por seno de npi Lx. O a veces creo que le puse a esta, la denoté esta como el eigenestado enésimo, así, ¿no? O phi de n de x, así. Es lo que encontramos. Esta es la eigenbase. Ahora, el eigenvalor, el k cuadrada, ¿cuánto vale? El k cuadrada, pues, podría ser pues es la constante que sale cuando derivo 2 veces, sería npi. Sería, n cuadrado, pi cuadrado sobre L cuadrada, creo, ¿no? Bueno, tenemos entonces la ecuación que teníamos era la siguiente. Vamos a recuperar la ecuación. ¿Dónde está? Por acá la teníamos. Era mi ecuación, que era esta. Entonces, yo tengo esta ecuación y ahora la voy a escribir en la, digamos, ya solucionamos el problema de eigenvalor. Ahora sigue solucionar la ecuación diagonalizada en el tiempo, es decir, aplicar esta nueva base. Vamos a hacerlo. Créanme que este problema encierra el enfoque que vamos a seguir para la dinámica en la ecuación en la mecánica cuántica. Y por eso quiero que les quedara muy claro en estos videos primero qué son las matemáticas que estamos haciendo, y ahora vamos a ir a la física después de este video vamos a ir a aplicarlo, todo este formalismo para escribir la mecánica cuántica. Bueno, entonces tenemos este problema, entonces tenemos la base que diagonaliza. La base
diagonaliza acá, ¿no? Entonces, y es una base completa, ¿no? Entonces, vamos a introducir la identidad, ¿no? Tenemos que la identidad se puede escribir como la suma sobre todos los estados de los elementos de la base. Entonces voy a poner la suma sobre m de phi de m por phi de m, donde los phi de m pues son las fines que ya habíamos encontrado. Ahora, pues voy a meter esta identidad aquí y pues también aquí. Y entonces me queda así. La derivada segunda con respecto al tiempo al cuadrado de la suma sobre m de el estado phi de m por phi de m por el estado phi de t es igual a menos k cuadrada por la suma sobre m del estado phi de m por el estado phi de m por el psi de t, que es la evolución temporal del que queremos estudiar. Listo. Entonces yo puedo correr la suma a la izquierda, la suma sobre m de la derivada segunda con respecto al tiempo al cuadrado de este coeficiente que sería el estado m aplicado en psi de t. Es decir, qué tanto del estado del t está en la dirección de la en modo mésimo. Muy bien, esto es igual a la suma sobre m de, ahora, el k aplicado menos k cuadrada aplicado en phi de m por el estado este, ¿no? Que es phi de m por phi de t. Y aquí es donde aparece pues la magia, ¿no? Porque el aplicar el menos k cuadrado al phi de m acuérdense que es igual, porque es un eigen vector, es por igual a menos k cuadrada, que es un número ya, por el phi de m, porque es su eigen función. O sea, digamos, aplicar ese operador sobre ese estado, más multiplicar por una constante. Y aquí es lo que simplifica el problema, porque si no, aquí te mezclaría elementos de la base. Entonces, yo puedo pasar esto al lado izquierdo y decir, esto es la suma sobre m de la derivada segunda con respecto al tiempo al cuadrado de la phi de m por psi de t más el eigenvalor al cuadrado, pero este eigenvalor, pues, acuérdense que sabemos que es el m cuadrada por pi cuadrada sobre l cuadrada, ¿no? Ese es el k cuadrado, por el mismo estado que es el phi de m aplicado en psi de t. Así. Todo esto multiplicado por... y ya, ¿no? A ver aquí. Aquí falta un estado, aquí es el phi de m. Y aquí está, aquí ya los tenemos, ¿no? Entonces todo esto multiplicado por el estado phi de m. Y como estos son ortogonales, para que esto sea igual a 0, necesitamos que coeficiente a coeficiente este se haga igual a 0. O sea, que esto sea igual a 0 para toda m. Vamos a llevarnos este resultado a otra hoja. Entonces esto es igual a 0 para toda m. Bueno, creo que está bien ahí. Y entonces esta es la ecuación que tenemos, ¿no? Que el coeficiente, lo que estamos diciendo es que este coeficiente, que es el coeficiente mésimo del desarrollo de phi de t en la base phi de m, eso es lo que estamos diciendo. O sea, porque si yo tengo el ket psi de t, yo le puedo escribir, poner la identidad. Eso fue lo que hice, ¿no? Y la identidad pues se escribe como la suma sobre m del estado phi de m por el phi de m por el psi de t. O bien que esto es la suma sobre m de el coeficiente phi de m en la dirección phi de m. O sea, estas son las componentes de este ket en esta base. Bueno, vamos a borrar esto que pusimos. Y continuamos con la solución. Muy bien. Entonces, a este coeficiente definimos como definimos phi de m de t
como la proyección del estado phi de m en el estado phi de t. Y esa es una función, ¿no? Que fíjense que debe de cumplirse esto. Eso ya son números, ¿no? Eso es un número. Y eso es un número que denoto así. Así yo puedo escribir la ecuación anterior como la derivada segunda con respecto del tiempo al cuadrado de psi de m de t es igual más m cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado por psi de m de t debe ser igual a 0. O sea, ¿qué función derivada dos veces se saca este número? Pero si le pones de otro lado sería negativo y te regresa al mismo. Pues otra vez es una función que es una función senos y cosenos, ¿no? Así proponemos, ¿no?, que la solución psi de m de t pues sea a veces seno de m pi sobre l por el tiempo más b por coseno de m pi sobre l por el tiempo. Ahora, pedimos, nosotros sabemos que en la condición inicial, vamos a pedir condición inicial que las velocidades sean 0. Porque originalmente pedimos que la función tenía alguna distribución, alguna forma, pero las velocidades podrían ser arbitrarias, pero vamos a pedir que las velocidades sean 0. Y eso, entonces todos los coeficientes tendrían que ser 0 para toda m. Entonces necesitamos que, digamos, aquí sería en general, ¿no? Tendrías que poner la condición inicial de la velocidad y aplicar, pero nosotros sabemos que pedimos que las velocidades sean 0. Entonces, si pedimos que las velocidades sean 0, entonces necesitamos que esta función, la derivada temporal de esta, se anule para todo m. Y eso sería, pues, el seno derivado da coseno, sería a veces por m pi sobre l por el coseno de m pi sobre l por t, menos la derivada del coseno es el seno, menos b por m pi lt por el seno de m pi lt. Y otra vez, si yo aplico 0, no se va a anular igual a 0. Si pido que esto sea igual a 0, pues no se va a anular el primer término, entonces tengo que anularlo haciendo que a sea igual a 0. Para que me cumpla la condición inicial de que no hay velocidades en la cuerda, solamente parte de alguna situación estacionaria y de ahí empieza a evolucionar. Entonces, el phi punto de m de t es igual a b veces por el coseno de m pi sobre l por el tiempo. O bien, bueno, no, phi punto no, ¿verdad? Sería la phi nada más. Aquí no es phi punto, así. Entonces, o bien lo que estoy diciendo es que la proyección del estado emésimo sobre el psi de t es igual a pues lo de arriba, ¿no? Sería b veces coseno de m pi sobre l por el tiempo. Cuando t igual a 0, pues entonces sería phi de m de psi de t, es por un lado así, y tendría que ser igual a básicamente b, que sería pues eso sería phi de m de psi de t igual a 0. Esto sería igual a b. Por un lado, esto por sustituir el tiempo aquí, y porque sustituyes aquí arriba el tiempo, pues estaría esto. Entonces la b no es otra cosa que el coeficiente phi de m sobre la condición inicial, ¿verdad? Listo. Por lo tanto, tenemos que puedo reescribir esta cosa de acá arriba como que phi de m de psi de t es igual a la proyección en la condición inicial multiplicado por el coseno de m pi sobre l por el tiempo. Entonces voy a llevarme este resultado por si lo necesito.
Y entonces yo sé que el estado psi de m, psi de t, lo puedo escribir en abstracto como la suma sobre m de phi de m, phi de m. Aquí puse la identidad nada más. Y esto sería igual a la suma sobre m de phi de m proyectado, así nomás cambie de orden esta constante que está aquí, en la dirección phi de m. Ahora, este coeficiente, yo ya sé cuánto vale, lo pego si quieren, es este. Entonces, psi de t es igual a la suma sobre las m's de pues esto, ¿no? Phi de m, pero aplicado sobre la condición inicial por el coseno de m pi sobre L por el tiempo en la dirección phi de m. Listo. Ahora, esto yo lo puedo cambiar de orden y pasar otra vez esto para acá. Y me quedaría que psi de t es igual a la suma sobre m de coseno de m pi sobre L por el tiempo, que multiplica a phi de m por phi de m aplicado sobre el ket psi de t igual a 0. Entonces lo que puedo hacer es pensar esto como si fuera una sola cosa, porque esta que no corre sobre el tiempo. Y entonces, voy a separar un poquito eso para que quede más claro. Así. Y entonces, fíjense, aquí de este lado tengo la condición inicial, o sea, el ket al tiempo 0, y aquí tengo el ket al tiempo t. Y esta es algún operador u que depende del tiempo que me lleva desde la condición inicial hasta el estado en el tiempo t. A esto le llamamos como propagador, ¿no? Porque propaga en el tiempo la condición inicial hasta un tiempo t. Y fíjense, la estructura que tiene es la eigenbase con la solución temporal. Este resultado se va a mantener en mecánica cuántica. Ese sería mi operador de evolución temporal, que voy a definir como un operador de evolución temporal que va a ser igual a la suma de los elementos de la base por este núcleo, si quieren ponerle aquí, decirle, por el estado phi de m con los estados eigenbase, ¿no? Que diagonaliza el operador. Ahí sí. Ese sería mi propagador. Entonces, yo esta expresión la puedo desarrollar en el espacio de Hilbert, o sea, en el espacio de las funciones. Déjenme llevármelo para trabajarlo en el espacio con la posición. En el espacio de Hilbert, podemos reexpresar este resultado proyectando en la base de posición toda esta ecuación. Y entonces del lado izquierdo me quedaría x por psi de t, que sería psi de xt, es igual a psi de x, t, es decir, la función al tiempo t igual a 0, perdón, a un tiempo arbitrario t, sería aplicar x sobre este operador u de t que aplica sobre el psi de t igual a 0, que es la condición inicial. Ahora, yo puedo introducir aquí la identidad de las x', y sería la integral, voy a sacar la integral, de x con u de t con x' de x' aplicado en psi de t igual a 0. Diferencial de x'.
Pero vamos a trabajar quién es este elemento de matriz del propagador o del operador de evolución temporal, de hecho le llaman ese. X por U de t por X'. Esto es el que le dicen realmente el propagador, al que está proyectado en posición. Pero bueno, eso lo vamos a definir más adelante. Pues lo escribo. ¿Quién es U? Pues es este de acá arriba. Voy a poner suma sobre M de coseno de M pi LT por X, que entra con phi de M, o sea, porque la X entra por el lado izquierdo y llega hasta ahí, y luego por el lado derecho queda phi de M con la X'. Así. Ahora, esta función la conocemos, y esta también. Están conjugadas porque tienen, pues están volteadas, pero como son reales no importa. Entonces esto es igual a suma sobre M del coseno de M pi sobre L por T por esta función que es la raíz, creo que es 2 sobre L por ¿qué sería aquí? Raíz de 2 sobre L de seno de M pi sobre L por X por raíz de 2 sobre L por el seno de M pi sobre L por X'. Todo por coseno de esta cosa. Ajá. Bueno, esto es el triángulo que está aquí. Bueno, vamos a acomodar un poco para poder escribir estos resultados. Abajo, o sea, la sustitución. Voy a moverlo un poquito a la derecha, o sea, un poco más chico. Ahí está. Ok, entonces, sustituyendo en esta expresión, tenemos que psi de xt es igual a la integral, digamos aquí, a la integral sobre, desde todo el espacio, que en este caso sería de 0 hasta L, de la suma sobre M de raíz de 2 con raíz de 2 te quedaría 2 sobre L por el seno de M pi entre L por X, seno de M pi entre L por X' por el coseno de M pi sobre L por T', por T. Voy a poner las dependencias encerradas ahí para que no se confundan. Multiplicado todo por la función de condición inicial, que sería la psi de X', T igual a 0, o sea, la condición inicial, la función de condición inicial, todo integrado en el X'. Y esto sería la función para un tiempo arbitrario, dado la condición inicial, se puede hacer mediante esta integral. El núcleo de la integral que lleva desde la condición inicial hasta el tiempo t arbitrario se llama, a veces le dicen el kernel, ¿no? El kernel de la transformación integral que te lleva desde la condición inicial hasta algún tiempo t, le llamamos el propagador. Todo esto se puede construir en mecánica cuántica, no con la ecuación de ondas, sino con la ecuación de Schrödinger para mecánica cuántica no relativista, y eso es lo que vamos a aprender a hacer en este curso. O sea, a hacer este procedimiento matemático con diferentes operadores, vamos a analizar los resultados, qué información se puede sacar de las eigenbases y qué significa cada uno de los estados, etc., ¿no? Pero matemáticamente el procedimiento es muy similar a lo que acabamos de hacer con este problema. Yo creo que con esto podemos parar el video, pero sí me gustaría como que reflexionaran acerca, digamos, como que hagan un recuento de lo que acabamos de hacer, porque ese es el enfoque que se toma en mecánica cuántica. Y eso no tiene que ver ya con la mecánica cuántica por sí mismo, sino es la matemática, ¿no? Es la idea. En realidad aquí se encierra un poco esta cosa que no sé si ustedes habían visto, ecuaciones diferenciales parciales, pero es como lo de separación de variables. La idea es muy similar, es básicamente lo mismo, pero ya lo estamos viendo desde un enfoque de espacios vectoriales y vectores y demás. Bueno, aquí lo voy a detener entonces y seguimos después con el formalismo ya de la mecánica cuántica a partir del siguiente video.